Y antes de ver las intervenciones de los diferentes representantes a la Cámara que hoy he decidido elegir, recordemos que hoy es mayo 21 de 2025 y esta es la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia. También recordemos que hay personas que decido poner aquí en el radar, pero básicamente para comprometer su palabra, porque muchos de ellos en realidad no están en defensa de los colombianos, sino de sus intereses o lo del gobierno y a veces de manera camuflada, y no nos interesa ese tipo de personas. En este canal también es bueno recordar que aquí no nos interesan los tamales, ni ponemos a las personas aquí en el radar, ni las hacemos visibles porque nos den a cambio tamales ni nada de tipo de cosas. Somos ciudadanos preocupados. Todos los que nos sumamos a diario a este canal somos ciudadanos preocupados, y tengan claro, señores del Congreso, que estamos apoyando a los que verdaderamente hacen cosas por el pueblo de Colombia, no por favores políticos, no por sus conveniencias políticas. Así que siempre estamos atentos. Entonces aquí vamos a escuchar a la representante Piedad Correal Rubiano del Partido Liberal. Ya sabemos que el Partido Liberal está dividido y muchos de ellos están con el gobierno, entonces están con beneficio de inventario. También vamos a escuchar a la representante Luz Pastrana de Cambio Radical, que normalmente se muestra en oposición al gobierno Petro. También vamos a escuchar a la representante Caterine Jubinao Clavijo. Ella es del Partido Alianza Verde, que todos sabemos que ellos ayudaron a subir a Petro al poder, pero que normalmente se muestra en oposición al gobierno, y queremos siempre comprometer las palabras de las personas que dicen que son de oposición. También vamos a escuchar por allí al representante del Partido Conservador, Andrés Felipe Jiménez, quien, por cierto, habla de la ciclista que por allá abusaron y que es su esposa, delicado, gravísimo. Y no podemos caer en el juego de la revictimización, no porque son mujeres, porque se visten de alguna manera deportiva. Como salgan a la calle, es su problema, es su libre expresión. No por eso se faculta para abusos. Por lo tanto, apoyamos a este representante y también a su esposa. El abuso, cualquiera de sus expresiones, es intolerable, como lo dice allí el representante. Vamos a escuchar las diferentes intervenciones. Colegas, tengo en mis manos 3 decretos que están para publicar. El uno es sobre implementar un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. El segundo es sobre todo el tema de producción de medicamentos y de tecnologías en salud por parte del Estado. Y el tercer proyecto es sobre una política decente para el personal del talento humano en salud. 3 decretos para comentarios. Autor, gobierno de Gustavo Petro. ¿Alguien me puede explicar entonces por qué el mismo gobierno autor de estos decretos le está diciendo a la gente que hay que hacer una consulta popular para que la gente decida reglamentar lo que en este decreto ya se está reglamentando? No podría ser que el presidente Gustavo Petro esté manoseando, tergiversando, distorsionando, desnaturalizando un mecanismo legítimo de participación ciudadana, que es una consulta popular, simplemente para que la gente se pronuncie sobre cosas que ya existen y el gobierno nacional pueda bajar los impuestos de los colombianos, los recursos públicos para hacer campaña 2026. No podría hacer eso. Me partiría el corazón pensar que el presidente Petro quiera instrumentalizar los impuestos de los colombianos así. Pero al mismo tiempo hay que decirle al presidente Petro que la Contraloría acaba de sacar un informe diciéndole: por favor, señor gobierno, las universidades públicas están en quiebra y usted no está girando los recursos a tiempo para su sostenibilidad. Ojo, las universidades públicas. Que no vengan a decir aquí que estamos hablando de las universidades privadas, del ICETEX, de los negocios. No, las universidades que prometieron salvar no les están pasando los recursos para que cubran el pasivo pensional, no les están pasando los recursos para que aumenten los salarios de los docentes y no les están pasando los recursos además para la política. Tiene la palabra el representante. Gracias, señor presidente. No puedo guardar silencio
ante las declaraciones del señor presidente de la República de la ciudad de Barranquilla ayer, donde prácticamente se está incitando a la violencia y a la polarización que se tiene inclusive ya en el país entre ricos y pobres, entre buenos y malos, y donde se estigmatizó a los senadores de la República poniéndolos en la palestra pública para que no voten por ellos en las futuras elecciones, que porque hundieron la famosa consulta popular, que no es más que el llamado a hacer política anticipada del gobierno y no respetar lo que es el Congreso de la República, el poder legislativo de este país. Yo no he visto en mis años de existencia gobierno que se refiera tan feo al Congreso, que cuando le aplaude o le apoya un proyecto pues es bueno y se queda callado, y cuando le hunde un proyecto pues de manera inmediata se procede a atacar el Congreso de la República. Igual está sucediendo con las altas cortes, donde cuando se sale un fallo de la Corte Constitucional se ataca a la Corte, o se sale un nombramiento que no gusta a la Corte Suprema de Justicia, se ataca a la misma Corte. Aquí llamo desde esta curul a que respetemos las tres ramas del poder público y que no llamemos de ninguna manera a la violencia, ni decirle a la fuerza pública que no puede tocar de pronto a unos ciudadanos que salgan con violencia a bloquear vías en este país. Ya lo vivimos en una época. Le pido 30 segundos más, señor presidente, que me otorgue. Ya lo vivimos en una época y quiero que los blindemos y que la fuerza pública sepa que tiene el respaldo de este Congreso de la República, y que lo que vamos a hacer aquí es solidaridad con ellos en primer lugar, por el plan Pistola y los asesinatos que se vienen dando de muchos de los miembros de la fuerza pública, pero vamos a sacar un documento, es la conclusión de la comisión accidental que acabo de reunir como coordinadora con el doctor Uzcategui. Vamos a sacar un documento rodeando a la fuerza pública, pero a la vez diciéndole: cumplan su deber constitucional y legal de proteger los bienes públicos y privados de Colombia, de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la representante Luz Pastrana. Se prepara Alirio Uribe. Presidente, gracias. Esta constancia el día de hoy, en el mismo sentido que la representante que me antecedió, para hablar acerca de la alocución presidencial del día de ayer. Señor Petro, yo le tengo que decir que ante su discurso de odio, donde está incitando al caos, donde está perfilando a unos senadores y nombró a los senadores del Atlántico, se informó mal, lo desinformaron. Habló usted de la representante a la Cámara, Betsy Pérez, representante a la Cámara que por competencia no votó la consulta popular, representante a la Cámara que pertenece a la oposición, que es mujer. Y yo aquí invito a las feministas del pacto histórico a que salgan a alzar su voz, porque es que el presidente de la República está incitando al odio a una representante de la Cámara que ni siquiera votó la consulta popular, que ni siquiera participó de su discusión. Venga, es tal el odio que le tiene a la oposición que no le importa ir diciendo nombres a la ligera. Cerciórese, por favor. Y yo os invito a la Comisión de la Mujer, que así como hemos elevado cartas a la Presidencia de la República, que puede que sea un saludo a la bandera, elevemos también en esta ocasión la voz para que no pasen estos actos
¿Y es que acaso los 10.155.415 Sí, termine, representante Luz Pastrana. ¿Y es que acaso los 10.155.415 ciudadanos que votaron por esos 49 senadores no son el pueblo? O sea, el pueblo solo se contabiliza sí o sí están con Petro, y si no están con el señor Petro no son pueblo, no opinan. Solamente se deben contabilizar los que estuvieron allá en la marcha o los que están acá en Bogotá en marcha, que son los mismos, ¿no?, que trasladan, que llevan con comida, con viáticos y con buses y todo eso. Vengan, respeto. Está clarísimo que no se sabe, el presidente de la República no sabe de separación de poderes. Está claro eso. Pero acá está en medio la vida, la integridad y los votantes de una compañera que es la compañera Betsy Pérez, que merece respeto. Y esta constancia la hago a nombre de Luz Pastrana y no de Cambio Radical. Señor presidente, mire, yo en un principio no quería hacer esta constancia porque he considerado que la vida privada, pues, de cada uno de nosotros debe permanecer privada, pero desde la posición en la que estoy no puedo evitar hacerlo. La semana pasada en la ciudad de Medellín se volvió muy viral un video de una ciclista recreativa que fue víctima de abuso mientras que salía en su bicicleta. Esa ciclista era mi esposa y lastimosamente solamente saliendo en bicicleta es la tercera vez que le pasa. Ella decidió alzar su voz, utilizar sus redes sociales y esta fue la razón por la que se viralizó el caso. En esto actuaron inmediatamente las autoridades, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional, inclusive el alcalde de Medellín, que le quiero dar muchas gracias por estar muy atento al caso. Pero lo que verdaderamente preocupa en estas situaciones es que muchas mujeres viven esta situación diariamente y en una sociedad machista como la antioqueña, en la que yo convivo todos los días, esta clase de casos se normaliza. Entonces, se normaliza cualquier clase de abuso hacia las mujeres y peor todavía se les revictimiza diciéndoles que es culpa de ellas, que no deben salir a la calle solas, que no deben practicar deporte solas, que se les responsabiliza por la forma en la que se visten. Y es un llamado de atención a nuestra sociedad. ¿Qué pasa por la cabeza de aquellos hombres que se creen empoderados para abusar de las mujeres? ¿Acaso no tienen familia, no tienen hijos, no tienen esposas o no tienen pareja? Un llamado muy importante en este Congreso de la República para que se alce la voz. El abuso en cualquiera de sus expresiones es intolerable. Muchas gracias, señor presidente.